Denme un segundito. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 está perfecto. Genial. Yo como que no me estaba escuchando bien, pero sí, ya. Voy a compartir el libro para que podamos empezar. Listo. Estamos en capítulo 22, sección sexta, la luz de la relación santa. Y me parece que terminamos de ver el párrafo 10 y vamos a empezar el 11 y de ahí continuar. Em, Bueno, como siempre, me parece pertinente poder leer el párrafo 10 para empezar a entrar en contexto de la sección y continuamos, ¿sí? Así es que voy a empezar. Párrafo 10. De tu aprendizaje depende el bienestar del mundo. Y es solo la arrogancia lo que negaría el poder de tu voluntad. ¿Crees acaso que la voluntad de Dios es impotente? ¿Es a eso a lo que llamas humildad? No te das cuenta de lo que esta creencia ha ocasionado. Te consideras a ti mismo vulnerable, débil, fácil de destruir y a merced de innumerables agresores mucho más fuertes que tú. Examinemos detenidamente cómo fue que surgió este error, pues en él yace enterrada la pesada ancla que parece mantener vigente, inamovible y sólido como una roca el temor a Dios. Y mientras esta creencia perdure, así parecerá ser. Bien. Vamos a recordar un poco esto. De tu aprendizaje depende el bienestar del mundo. Yo he escuchado muchas veces a los estudiantes decir que, que es importante que nos demos cuenta por qué razón está mi hermano aquí, por qué tengo yo esta relación. Y lo que he escuchado decir es que este hermano está aquí para que yo aprenda algo, que esta relación está aquí para que yo aprenda algo, que esta situación está aquí, se presenta de esta manera para que yo aprenda algo. Pero recuerden que cuando un curso de milagros utiliza la palabra aprendizaje, no la utiliza en el sentido habitual que nosotros la utilizamos en el mundo. No es que esta situación esté aquí para que yo aprenda a crecer o a evolucionar a partir de este dolor, para que yo aprenda a fluir, como dicen a veces, ¿no? No es ese tipo de aprendizaje del que nos están hablando aquí. Vamos a recordar que la palabra aprendizaje en un curso de milagros se asocia con el cambio que la mente hace de su mentalidad errada a la mentalidad recta. Eso es a lo que le llama aprendizaje. Aprender es cambiar, dice el curso. Entonces, del cambio de mi mente depende el bienestar de mi propia mente y por ende de lo que yo percibo afuera. Ese es el aprendizaje del que depende el bienestar del mundo. Y para que haya un aprendizaje, es decir, un deseo de cambiar, pues tiene que haber ese deseo. O lo que es lo mismo, tiene que existir la voluntad de cambiar. Por eso después de esta línea, de tu aprendizaje depende el bienestar del mundo, continúa, y es solo la arrogancia lo que negaría el poder de tu voluntad, a menos que yo dijera, a mí no me corresponde hacer algo por el bienestar del mundo, eso sería arrogancia y eso estaría negando mi voluntad o mi deseo de cambiar o de aprender. Entonces, como hemos visto anteriormente, es el deseo o la voluntad una parte muy importante para que concluya
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y después continúa con una pregunta: ¿crees acaso que la voluntad de Dios es impotente? A veces no relacionamos una línea con otra, porque creemos que están inconexas, que no tienen nada que ver una con otra, pero por supuesto que tienen que ver. Si es solo mi arrogancia la que negaría mi voluntad o el poder de mi voluntad, de mi deseo, después me preguntan: ¿crees acaso que la voluntad de Dios es impotente? Si tú crees que no es impotente, entonces la tuya tampoco es impotente. No puedes desligar el poder de tu voluntad con tu aprendizaje, a menos que niegues el poder de tu voluntad, que por arrogancia niegues el poder de tu voluntad, entonces estarás negando tu cambio, el cambio de tu mente, tu aprendizaje. Y entonces esta idea, una vez que se comprende, ya no empata con la idea anterior de que esta persona o esta situación me viene a enseñar algo, o yo tengo que aprender algo de ahí. Más bien, una vez que el aprendizaje ha concluido, una vez que el cambio ha concluido, entonces yo sé por qué, para qué está esta persona aquí o esta situación aquí. Ya no voy a tratar de encontrar si lo que hace o lo que ocurre es para que yo crezca o para que yo evolucione. Ya no voy a tratar de encontrar eso. Simplemente ya hubo un cambio de mentalidad y esta situación o esta relación yo la voy a percibir de forma distinta. Y ahí me doy cuenta, en todo caso, qué es lo que yo tenía que aprender, usando el sentido habitual de la palabra aprendizaje. Lo que yo tenía que aprender es el perdón. Lo que yo tenía que aprender es la paz. Lo que yo tenía que aprender es quién soy yo realmente y quién es este hermano. Y vamos ahora sí al párrafo 11. ¿Quién puede atacar al Hijo de Dios y no atacar a su Padre? ¿Cómo iba a ser el Hijo de Dios débil, frágil y fácil de destruir, a menos que su Padre también lo fuese? ¿No te das cuenta de que cada pecado y cada condenación que percibes y justificas es un ataque contra tu Padre? Por eso es por lo que el ataque no ha tenido lugar ni puede ser real, porque no hay manera de atacar a Dios, por más que lo creas, e incluso por más que lo quieras. No hay manera de atacar a Dios, no hay manera de atacar una voluntad que es omnipotente. Y si tú eres su voluntad o tienes la misma voluntad que Él, atacarlo a Él es atacarte a ti. No te percatas de que esta ha sido tu intención porque crees que el Padre y el Hijo están separados. Por esa razón no nos percatamos, porque creemos que el Padre y el Hijo están separados. Y no puedes sino pensar que están separados debido al miedo, pues parece menos arriesgado atacar a otro o atacarte a ti mismo que atacar al gran creador del universo, cuyo poder conoces. Y esto pues ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Está un miedo presente a, a Dios o al poder que yo he negado, que como pienso que después el ataque va a provenir de él, prefiero primero atacar a otros o atacarme a mí mismo antes de que me ataque él. Por eso cuando pensamos que llegamos al cielo o que vamos a llegar con la idea de la muerte, pues vamos como que más tranquilos y decimos: bueno, cuando yo me presente ante Dios, pues ya le diré: ya no me castigues, yo ya me castigué bastante.
Entonces lo que se interpone ahí es el miedo. Si fueras uno con Dios y reconocieras esa unidad, sabrías que su poder te pertenece. Mas no podrás recordar esto mientras creas que el ataque, de la clase que sea, tiene sentido. Ninguna clase de ataque está justificado porque no tiene sentido. De la única manera en que el ataque se podría justificar es si tú y tu hermano estuvieran realmente separados el uno del otro y todo el mundo estuviera separado del Creador. Entonces sí estaría justificado atacar, porque esto nos diría que al estar separados somos diferentes y al ser diferentes somos enemigos o tenemos todo el potencial de ser enemigos. Entonces ahí justificamos el ataque. Pues solo entonces sería posible atacar una parte de la creación sin atacarla a toda ella. Atacar al hijo sin atacar al padre, atacar a otro sin atacarte a ti mismo, o herirte a ti mismo sin que otro sienta dolor. Y bueno, pues esto lo hacemos bastante, ¿no? Atacamos indiscriminadamente a otro y pensamos que eso no tiene ninguna consecuencia para mí, que puedo atacar a otro porque está justificado que lo ataque y que eso a mí no me va a ocasionar nada. Entonces ahí vemos que efectivamente creemos en la separación. No se necesita siquiera que yo acepte conscientemente que creo en la separación. Precisamente porque está inconsciente, yo no me doy cuenta de toda la dinámica. Sin embargo, no te quieres deshacer de esa creencia. Y lo hemos venido hablando, ¿no? El yo sé cómo deshacerme de esto, pero no quiero. Eso es algo que ya está tan cerca, vamos a decirlo así, tan cerca de ser solucionado, ya está como muy a flor de la conciencia y aún así no quiero. Más, ¿dónde reside su valor? Sino en el deseo de poder atacar impunemente. Y después me pregunto, o nos preguntamos, ¿por qué tantos crímenes, tantos asesinatos, tanta delincuencia queda impune? ¿Por qué las autoridades no hacen algo? ¿Por qué la policía no hace algo? ¿Por qué se fue sin pagar lo que hizo? Pues si yo misma creo estar atacando o parece que estoy atacando y también creo salir impune, creo que no pasa nada. El ataque no es ni peligroso ni inocuo, sencillamente es imposible. Y esto es así porque el universo es uno. No elegirías atacar su realidad si no fuera porque para poder verlo separado de su hacedor es esencial atacar. Y así parece como si el amor pudiera atacar y volverse temible. Habiendo manejado toda esta dinámica en la mente, pues así es como finalmente me parece que el amor pudiese atacar y tuviese que tener miedo del amor. Y si el amor puede atacar, si creo que puede atacar y es temible para mí, pues yo no voy a querer unirme, yo no voy a querer amar al hermano, no voy a querer amar
lo que soy realmente. Y todo lo que parezca que tenga un, pues aunque sea un leve parecido al amor, siempre me va a parecer atacante y temible. Y me va a doler y voy a sufrir y voy a llorar. ¿Cuánta gente en el mundo parece incluso a veces querer perder la vida o de hecho perderla por amor? Su sufrimiento es tanto por razón del amor que no quieren vivir más. Solo los que son diferentes pueden atacar. Y de ahí deduces que porque puedes atacar, y la palabra por qué está en cursiva, porque no puedes. Pero de ahí deduces que puedes atacar. Si de ahí deduces eso, debe ser diferente de tu hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo explica esto de otra manera. Sí, con él todo es de otra manera. De hecho, él es la otra manera. No puedes atacar precisamente porque no eres diferente a tu hermano. Si esto quedara no solamente plenamente comprendido, sino experimentado, de verdad que aquí se acababa el cuento, ¿eh? Aquí se terminaba la historia. Pero pues evidentemente no, no es así para todos. No es así para todas las mentes. Todavía no logra ser así. Cualquiera de esas dos posturas es una conclusión lógica. Cualquiera de ellas puede ser aceptada, pero no ambas. La de que deduces que puedes atacar y la que el Espíritu Santo te dice que no puedes. Cualquiera de esas dos posturas es una conclusión lógica. Cualquiera de ellas puede ser aceptada, pero no ambas. Esto también ya lo sabemos desde el principio de las lecciones. No puedo ver dos mundos. No puedo ver el mundo del ataque y el mundo de la salvación al mismo tiempo. La única pregunta que necesita contestarse a fin de decidir cuál de las dos es verdad es si en realidad eres diferente de tu hermano. Aquí vuelve a entrar el razonamiento. Yo tengo que pensar en esta idea, razonar sobre ello, razonar, pero también razonar a la luz de lo que el curso me dice que es la verdad y lo que no lo es. Entonces, razono estas ideas y eso me puede llevar a decidir cuál de las dos es verdad. Desde el punto de vista de lo que entiendes, parece que eres diferente y por lo tanto que puedes atacar. Desde el punto de vista de lo que entiendes, de ambas alternativas, esta parece ser la más natural y la más afín a tu experiencia. Vean cómo sale como resultado una experiencia. Por eso le doy más validez a mi creencia, a lo que creo entender, porque de ahí surgió una experiencia. Y por eso esta alternativa, la última de que puedo atacar, me parece ser la más natural, la más correcta, la más real. Sin embargo, por eso es necesario que tengas otras experiencias más afines
a la verdad, para enseñarte lo que en realidad es natural y verdad. Yo necesito tener experiencia. Y experiencia también se utiliza en este curso, no desde el sentido habitual que nosotros utilizamos la palabra tener experiencia. Nosotros utilizamos la palabra experiencia o la expresión tener experiencia como algo que se adquiere con el tiempo, una habilidad, una capacidad que se adquiere con el tiempo, que vas adquiriendo y madurando con el tiempo y al final eres experto en tal o cual cosa. Pero aquí la palabra experiencia se utiliza más en el sentido de, de lo que tú experimentas como emoción o como sentimiento, como sensación. De cualquiera de estas dos formas de pensar, tiene que salir una emoción que tú experimentas. Y como siempre hemos tenido la experiencia que surge del pensamiento que yo puedo atacar porque soy diferente al otro, no me paro a pensar, no me paro a razonar, incluso si sería posible tener otra experiencia. Ya no si soy diferente o si soy igual, sino, ¿podría yo tener otra experiencia? ¿Por qué razón la podría tener? Pero es necesario, dice aquí, es necesario que tengas otras experiencias más afines a la verdad. ¿Cuáles serían esas experiencias? Pues obviamente, más afines a la verdad, pues obviamente la paz, la sensación de unidad, la sensación de estar a salvo, de estar seguro, de no tener miedo. Esas son experiencias que surgen, que son más afines a la verdad y que surgen de que yo decida por el otro pensamiento, de que no es posible atacar porque no somos diferentes, somos iguales. Hay una parte dentro del texto, en este momento no recuerdo qué sección es o qué capítulo es, pero nos pregunta, incluso es posible que se encuentre dentro de alguna lección, no lo recuerdo bien, pero el curso te pregunta, ¿te juzgarías a ti mismo por esto? ¿Por lo que has juzgado a tu hermano? ¿Te juzgarías ahora a ti mismo por esto? Y la respuesta es que no, porque no puedo. El que es uno no se puede juzgar a sí mismo. Necesita haber otro para juzgar al otro. A mí mismo no me puedo juzgar o creo que a mí mismo no me puedo atacar. Pero atacar al otro es atacarte a ti mismo. Y esto es lo que yo tengo que razonar. Vamos al párrafo 14 si no tienen algún comentario. Y el párrafo 14 dice, esta es la función, esa es la función de tu relación santa. Es decir, que tengas otras experiencias más afines a la verdad para que esa relación te enseñe lo que en realidad es natural y verdadero. Esa es la función que tiene tu relación santa. Pues lo que uno de vosotros piense, el otro lo experimentará con él. ¿Qué puede querer decir esto? Sino que tu mente y la mente de tu hermano son una. No veas con temor este feliz hecho, ni pienses que con ello se te impone una pesada carga. Pues cuando lo hayas aceptado de buen grado, te darás cuenta de que vuestra relación
es un reflejo de la unión que existe entre el Creador y su Hijo. Cuando lo hayas aceptado de buen grado, quiere decir, ya razoné todas estas ideas aparentemente contrarias entre sí, ya examiné la mente o la relación, entonces he podido decidir cuál de las dos es verdad. Y entonces por fin aprenderé o habré aprendido, el entendimiento habrá llegado, el aprendizaje habrá concluido de que mi relación es un reflejo de la unión que existe entre el Creador y su Hijo. Si ahora parece que mis relaciones no son santas, son todas especiales, es porque también son un reflejo de la relación que existe entre Dios y yo, la que ahora veo, la que ahora creo que tengo, de separación y de ataque mutuo. Entonces, evidentemente, todas mis relaciones van a tener esa misma tonalidad. Pero una vez que la mentalidad ha cambiado, una vez que el aprendizaje ha concluido, entonces yo puedo darme cuenta de esto, que mi relación que ha sanado es un reflejo también de la unión que existe entre Dios y yo, o entre Dios y su Hijo. Amor verdadero, unidad verdadera, paz verdadera, todo lo que es natural y verdadero, pues. Entre las mentes amorosas no hay separación, porque hemos dicho muchas veces que el amor es unidad. De esa manera ama Dios a su Hijo, estando unido a Él. Entonces, entre las mentes amorosas, pues evidentemente que no hay separación, porque hay unidad. Y cada pensamiento que una de ellas tiene, le brinda felicidad a la otra, porque es la misma mente. Te estás brindando felicidad a ti, te estás amando a ti, te estás brindando y experimentando paz a ti mismo. La dicha es ilimitada porque cada pensamiento de amor radiante extiende su ser y crea más de sí mismo. Al haber habido un cambio de mentalidad, lo cual implica que hubo un milagro, entonces entendemos esta línea 8. La dicha es ilimitada porque cada pensamiento de amor radiante extiende su ser y crea más de sí mismo. Los milagros son expresiones de amor máximo, dice el primer capítulo en la primera sección, principios de los milagros. Los milagros son expresiones de amor máximas. Entonces el amor extiende su ser o lo que él es y crea más de sí mismo. En él no tiene cabida las diferencias, pues todo pensamiento es como él mismo. La luz que os une brilla a través del universo y puesto que os une, hace que seáis uno con vuestro Creador. Y en él converge toda la creación. Lamentarías no poder sentir miedo solo cuando tu relación te puede enseñar que el poder del amor reside en ella, haciendo así que el miedo sea imposible. Ya no puedes sentir miedo solo,
porque ya no estás solo. Cuando el amor se ha extendido de sí mismo y crea más de sí mismo, tú ya no puedes percibirte a ti mismo como solo, como separado, dispuesto a atacar. Ya no puedes. Es imposible. No intentes conservar un poco del ego junto con este regalo. Y esto es lo que inmediatamente vamos todos a hacer cuando leemos algo como esto. Vamos todos en nuestras mentes, ¿no? A hacer, quiero tener este regalo, porque sí lo quiero, se oye bastante bueno, pero todavía quiero conservar un poco del ego. Eso es algo que sigue siendo imposible. Por eso desde un principio me lo dijeron. No puedes ver dos mundos. O ves uno o ves el otro. Pues se te dio para que lo usaras, no para que lo ocultases. Aquello que te enseña que no os podéis separar, niega al ego. Deja que la verdad decida si tú y tu hermano sois diferentes o iguales. Cuando tú estás haciendo este razonamiento del que hablábamos, pensando razonablemente esto de lo que hablábamos, es la verdad quien viene a decirte cuál es la decisión que vas a tomar. Es la verdad la que te indica qué es lo que eres junto con tu hermano. Ya no es algo que estés decidiendo precisamente tú. Por eso te dice aquí, deja que la verdad decida si tú y tu hermano sois diferentes o iguales. Y que te enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. Y como ya vimos, te lo va a enseñar mediante una experiencia. Tú vas a tener la experiencia de lo que es verdad. Pero si intentas conservar un poco de ego, aunque sea un poco, tendrás experiencia de ego. Y nuevamente volverás a sentir o a percibir ataque, separación, miedo. Entonces la experiencia es lo que a ti te indica qué estás pensando, con qué mentalidad estás pensando, qué sistema de pensamientos estás ocupando para pensar y por lo tanto para sentir y para actuar. Hay una parte también del texto que dice de que eliges al ego, lo dan testimonio tus actitudes, tus pensamientos y tus emociones y tus comportamientos. Entonces este es el indicativo que te permite darte cuenta de con quién estás pensando. Si solo o con el Espíritu Santo o con la verdad a tu lado. Y hay otra línea que nos refuerza toda esta idea. Si supieras quién camina a tu lado por la senda que has elegido, no podrías experimentar miedo. Si supieras que la verdad camina a tu lado y el ego no, no podrías experimentar miedo. Necesitamos tener experiencias
experiencias, como dice aquí, afines a la verdad. Porque de experiencias de ego, pues hemos tenido bastante. Entonces ahora necesito otro tipo de experiencia. Por eso la introducción también dice, una teología universal es imposible, pero una experiencia de Dios no solo es posible, sino necesaria. Y entonces así vamos caminando, chicas. Así vamos caminando. Todavía seguimos con altibajos, todavía seguimos con oscilaciones, todavía nuestra mente divaga, como dice el curso en algunos pasajes. Todavía, pero ya no estamos tan lejos de la verdad. Lo leímos anteriormente. Cuando tú te das cuenta que te puedes deshacer de algo y que sabes cómo hacerlo, pero no quieres, es que eso ya está tan ahí a flote que basta que lo tomaras con las manos y te deshicieras de ello. Pero el no quiero es todavía esta idea. Qué bonito regalo. Sí lo quiero, sí lo deseo, me gusta tenerlo, quisiera tenerlo. Pero quiero conservar un poco de ego todavía. Incluso la misma palabra, un poco de ego, te muestra que ya no quieres conservar todo el ego, sino un poco, o lo que tú crees que es un poco. Conservar un poco es conservarlo todo, pero eh, vamos, estas expresiones nos ayudan a entender en dónde estoy situado ya en la mente. Y con esta sección que estamos terminando también el capítulo 22. Vamos ya al 23. Ven también por qué no estamos ya tan en el fondo de la conciencia donde habita todo el fango y toda la basura que traemos en la mente o que veníamos trayendo. Estamos en el capítulo 23, ya nos vamos perfilando hacia el final. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿O creen ustedes que podemos continuar con el capítulo 23? Coméntenme y también coméntenme, por favor, cómo van con su trabajo de las relaciones. Bueno, por mí podemos seguir leyendo uno. Ajá. Y después del trabajo de las relaciones, la verdad que ni lo empecé, si voy a ser sincera. Es como que no le encuentro el momento. Bueno, también estoy con varias cosas porque estoy haciendo cursos de dibujo que tienen tarea y por ahí le dedico tiempo a eso. Ajá. Pero más allá de eso, es como que me parece que es un montón, ¿viste? Como que no sé por dónde empezar. Esa sería la, Estás bien, y Rosa. digo, ¿cómo? Sí, o sea, coincido contigo en que creo que más bien es eso, que es mucho, ¿no? Gaby. Claro, sí, sí, me pasa eso. Mm, Bueno, pues poco a poco, ¿eh? No necesitan presentarlo, o sea, en realidad no es así como un examen o como un trabajo de la universidad. Ahí váyanse con tiempo y lo que puedan escribir y lo que quieran escribir. Realmente es mucho, porque es mucha información, pero con que describamos un poco de lo que entendemos acerca de las relaciones y sobre todo del proceso de pasar de relación especial a relación santa,
y poner algún ejemplo con alguna relación suya o no suya, personal, con eso basta. Sí, María, ¿querías comentar algo? Sí, yo coincido con lo que dicen, ¿no? Que de pronto surge en la mente tantas partes donde se habla de ello, ¿no? Ujú, Pero sin embargo, yo primero escribí y que era como mucho, después bajé y ujú, a buscar más concreción y tengo dos preguntas, ¿no? Me falta la tercera. ujú. Aparte de que, como dice Mariana, que le surgen a uno muchas cositas Sí, y hace que uno, bueno, pero viene a la mente muchos aspectos que como todos los capítulos en el fondo tienen como contenido lo mismo, ujú, pero explicado de acuerdo a cómo uno va teniendo precisamente esas experiencias y, y va reflexionando sobre lo que son las relaciones de uno, ¿no? ujú, Eh, que las tenemos todos, y evidentemente, como dice, primero todos aquí en el sueño comenzamos son con las relaciones especiales de toda índole, ujú, desde la que establece con la familia, con las parejas, con las amistades, con los gobernantes, qué sé yo, con cualquier ujú. aspecto y está bien, pero a mí me gustaría después, cuando tengamos, sea que escribamos o no, Sí, que, que pudiéramos comentar claro, eh, esa parte, pues lo que hayamos podido colocar allí, lo que tengamos allí, y, y nutrirnos de compartir, pues, nuestras claro, experiencias. claro. Esa es la parte importante, porque incluso Ujú. les decía que si es que escriben o no, eh, lo ideal es comentarlo entre Ajá, todas, comentarlo aquí para que sí, sea parte pues, de nuestra clase, de lo que aprendemos aquí. claro. Ujú, Ujú, exacto. Bueno, sí, vamos a dar como dice, yo lo que voy a hacer en mi caso es pasarte las dos primeras mm, que tengo, sobre todo la primera, la pude reducir bastante, ¿no? ok. En algunos elementos. Y ahora la que veo que hacia la tercera, pues que veo que uno puede escribir mucho, sobre Sí, todo cuando hablas de la parte que nos explican del comienzo, el desarrollo y la y la consumación. perfección de eso, ¿no? Ujú, Este, entonces, bueno, quizás ahí uno se da cuenta que ahí es donde se podría de pronto explayarse mucho uno en todo lo que implica ese proceso, ujú. que es de toda una vida, en cierta forma. Que puede ser de toda una vida. Sí, tienes Ajá. toda la Y razón. lo es de hecho porque en realidad la vida de uno, pues, en este proceso, pues, tiene un comienzo. Es como hacer un trabajo también, a uno le decían eso, Ujú, una clase, a uno le decían inicio, ¿verdad? ujú, Desarrollo y conclusión ujú, este, de ello. Entonces, ujú. bueno, yo por lo menos esa parte, pues. Pero la tercera todavía en verdad no la he desarrollado o escrito, pues. Solo Claro, las dos primeras. claro. Y bueno, pero me gustaría mucho que pudiéramos, Compartirlo, este, ajá, comentarlo, claro, porque como comentarlo. hemos Ujú, venido, exacto, como hemos venido compartiendo las enseñanzas. ujú, Y eso ujú. es parte de la enseñanza, pues. Eso Claro. es parte Eh, de cómo el programa del curso se desarrolla en cada uno de nosotros. mm, Eso es lo que es individualizado, que el programa para cada quien es una historia de cómo se claro, ha creado el famoso concepto de yo aquí en el mundo. claro, claro. Exactamente.
Ujú. Entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 23 y si para ustedes está bien, la siguiente clase hacemos estos comentarios. La dedicamos exclusivamente a los comentarios de lo que ustedes tengan, ya sea escrito Mm, o no, ok, en la mente. por mí está bien. Perfecto. Por mí también está bien. Pues vamos entonces a continuar con este capítulo 23, la guerra contra ti mismo, y vamos a la introducción. ¿No te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? ¿Es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. Este tipo de cosas que estoy leyendo en este momento, eh, como dijo María hace unos minutos, es como una repetición de todo lo que Jesús nos ha venido diciendo, o sea, es, es más de lo mismo, con otras palabras, pero es lo mismo. Sin embargo, a mí me parece que, que siempre está bueno volver a leer esto, revisarlo nuevamente, porque eso es precisamente de lo que tenemos que hacer examinación en la mente. ¿Por qué creo que soy débil? ¿Por qué creo que flaqueo? Pues debe ser porque no soy eh, invulnerable o no creo ser invulnerable. Entonces no estoy libre de la creencia de separación, con todo lo que la creencia de separación implica. No estoy libre de la culpa, no estoy libre del ataque, no estoy libre de los contraataques o de la venganza, no estoy libre de la creencia del victimismo. Todo eso lo examino en mi mente, porque de verdad, créanme, no está lo suficientemente examinado y debo examinarlo, porque si no estuviera yo, perdón, si yo estuviera libre de toda esa creencia de pecado y lo que implica, pues podríamos entender que entonces yo no tengo ninguna clase de error que llevar ante la corrección, que yo no tengo ninguna clase de ilusión que llevar ante la verdad. Y esto no puede ser cierto, puesto que estoy aquí, puesto que estoy estudiando este curso, y este curso de lo que me habla es que yo vea el error, detecte el error para llevarlo a que se corrija, o que yo detecte la ilusión para llevarlo ante la verdad. Ese es todo mi hacer en este curso. Entonces, todo esto implica o demuestra lo que yo debo examinar. Gaby, Sí, María. eh, es que el detalle es que está apareciendo para nosotros la enseñanza del maestro. Nosotros hacemos comparaciones desde la dualidad, desde las dos caras de la moneda, que son la misma cosa. Entonces, fíjate que Ujú. usar la palabra impecabilidad, uno no la asocia como ego para nada, como el opuesto a la flaqueza y a la debilidad. Exacto. Entonces uno sabe que tiene flaqueza, tiene debilidad, pero no se va, lógicamente, por cuenta propia jamás a ver que corresponde al sueño, a la ilusión, y el otro corresponde a la realidad, y no lo voy yo a buscar que la flaqueza
o las debilidades que tengo tengan que ver con la impecabilidad, que Ujú, no sea como impecabilidad que significa nunca ha ocurrido esto, no has pecado, sigue siendo inocente, y entonces uno vaya a decir por cuenta propia que no lo va a hacer, si no es por la ayuda del ujú, Espíritu Santo, ujú, que uno vaya a decir, bueno, sí, reconocemos, como dicen por ahí, virtudes y defectos, ¿no? ujú, Fortalezas y debilidades, como habla la gerencia actualmente, pero está hablando de algo interno del sueño y no, por eso es que es tan fundamental como comienza el curso, cuando dice, así comienza el curso de milagro para distinguir claramente entre lo que no puede ser amenazado, que lo ujú, nombraste en la lectura anterior, ujú, donde aparece que uno se dé cuenta, ¿no? Y uno que dice, no puede ser amenazado lo real, y uno ve todo lo contrario aquí, ve amenazas por donde quiera. ujú, ¿Por qué cree que él está hablando de una realidad que uno no interpreta como ilusoria? ujú, ujú, Entonces, allí está el detalle, por eso nos dice, no te das cuenta, porque para darse cuenta, en este caso, de ese contraste, ya es porque acepto, mi mente está dividida y una mente está conectada a lo real y la otra no lo está. ujú, ujú. Entonces, bueno, nos pasa esos detalles, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y nos pasa a todos y nos pasa frecuentemente. Y como Ujú. decía hace unos minutos, estamos en el capítulo 23, vamos hacia el final ya, y, y todavía hay cosas internas de las que no me doy cuenta. Claro, así es. Por eso los capítulos vuelven sobre ello y como esta mente trabaja es con la repetición, Claro. entonces hay que, como dice, hay que ir mucho el cántaro al agua hasta poderlo reventar. Ujú, hasta que se reviente. Claro, claro. Y también en el aspecto de darnos cuenta, también recordemos que el darnos cuenta es algo que, eh, vamos a decirlo de esta manera, que tarde o temprano va a ocurrir y, y eso sí va a ocurrir. mm, ok, a ver, lo voy a decir así. Eso sí va a ocurrir por nuestra cuenta, porque nadie más se puede dar cuenta Sí, más que yo. Dentro del sistema de pensamiento del ego no me puedo dar cuenta de nada. Soy totalmente, aparentemente inconsciente. No me voy a dar cuenta de nada. En el otro sistema todavía no estoy. Entonces, ¿en qué parte? No porque la mente tenga partes, pero a modo didáctico, para entenderlo, ¿en qué parte de mi mente yo me doy cuenta de algo? Debe ser en una parte que está fuera, entre comillas, de estos dos sistemas. claro, sí. Ujú. Es el decisor, pues, Es el tomador, exacto. ujú, Siempre que hablo de esto, bueno, lo primero que se me viene a la mente es esa famosa clase que da Kenneth Wapnick en algún momento, que tiene su pizarra ahí y él va señalando ciertas cosas y siempre dice, es que tenemos que volver aquí. Y él señala un punto azul o ujú, marcado en azul, dice, es que ujú. tenemos que volver aquí. Sí, Ese es el darnos cuenta. Ese punto azul es el darnos cuenta. Y ese punto azul está fuera del ego y está fuera del Espíritu Santo. No porque esté fuera, vamos, está dentro de la misma mente, pero hay un pero punto ese punto puede darse cuenta que hay dos aspectos. exacto, exacto. O sea, eso no lo dejemos pasar porque es muy Ujú. importante. Y digo que es muy importante, miren, estoy siempre en contacto.
con estudiantes porque pues continuamente tengo grupos de estudio. Entonces, yo escucho lo que dicen y ellos, por ejemplo, dicen, no todos, claro, muchos, dicen, es que yo le llamo entonces al Espíritu Santo para que Él busque en mi mente qué es aquello de lo que yo me tengo que deshacer, como si el Espíritu Santo fuese el que se tiene que dar cuenta por ti. Él no tiene que darse cuenta de nada, ni es su función buscar nada. El ego te va a impedir cualquier búsqueda interna, por eso siempre te Claro, manda fuera a buscar. Entonces, tienes que ser tu conciencia el que se dé cuenta. correcto. Esto es mío. Yo me tengo que dar cuenta de esto. Y por eso en el capítulo 23 ya no puedo, bueno, no es que no pueda, eh, como decía yo hace rato, ya no estoy tan en el fondo, ya estoy más en la superficie donde puedo más fácilmente darme cuenta. Y entonces esto que estamos leyendo ya no es tan inentendible para mí. Cuando me dice los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado de la clase que sea, y aquí ya me está indicando que pecado ya no solamente puede ser separación, sino todo lo que implica la separación. Por eso dice de la clase que sea, implica debilidad. Esto yo ya lo puedo razonar. Ujú. Y bueno, por eso hice este paréntesis aquí en esta primera parte del párrafo, porque continúa siendo importante. Bien, la línea 4 dice, el alarde de fuerza del que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla, pues ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Y este alarde de fuerza del que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza y que no logra ocultarla, es este mecanismo del cual ya nos habló anteriormente en capítulos anteriores, este mecanismo de la mente de mecanismos de defensa o de compensación, en donde para contrarrestar el miedo, la mente observa lo que cree que no es miedo, lo que cree que es amor. Ujú. Pero no se puede ocultar lo que no es verdad, lo que no es real, sí, lo que no es verdad. ¿Cómo se iba a poder ocultar eso? Quiere decir que no tiene sentido que la mente trate de compensar o de contrarrestar el miedo con lo que cree que es amor para no ver el miedo, porque de todas maneras el miedo no existe. Sin embargo, aquí, como creo que existe, yo tengo que verlo, tengo que examinarlo y reconocer cómo se dio toda esa dinámica de miedo, aunque no sea real, porque el que un curso de milagros se encargue tantas veces de decirnos que la ilusión no es real, o el ataque, el miedo, el pecado no son reales, eso, si yo no estoy siendo consciente, esto lo puede ocupar el ego y va a decirme a mí como mente, bueno, ¿para qué haces tanto trabajo? ¿Para qué lees tanto? ¿Para qué tratas de comprender tanto? Pues no te están diciendo que no es real. Olvídate de eso. Ya olvídalo. Y entonces el estudiante, de verdad, créanme que lo lo olvida y esto refuerza el sistema. Lo voy a olvidar, me voy a enfocar en lo que sí creo que es bueno, que en lo que sí creo que me gusta, que es bonito, que la paso bien, para contrarrestar esa otra parte que no quiero ver. Nadie que tenga un enemigo es fuerte.
Y como decía la sección anterior, es que ambos sistemas de pensamiento tienen lógica. Y esta es la lógica del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Por lógica, nadie que tenga un enemigo puede ser fuerte. Porque si tú tienes un enemigo o alguien a quien tú consideres un enemigo, ese enemigo va a atacarte en algún momento, va a tratar de hacerte daño en algún momento. Y si tú crees que tú eres em, presa fácil de que algo o alguien te haga daño, pues no puedes ser fuerte. ¿Cómo vas a ser fuerte si algo te puede hacer daño? Nadie que tenga un enemigo es fuerte. Y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Y ahí nos volteamos a ver todos porque estamos atacando continuamente. Entonces creo tener enemigos, creo estar separado, creo ser diferente, como me lo dijo la sección anterior. Sí creo, todavía creo eso. Pero si yo soy mínimamente razonable, me voy a dar cuenta del engaño que me estoy haciendo a mí mismo y puede ser que quiera mantener el engaño pues por un tiempo más. El curso te lo dice, tal vez quieras detenerte por un tiempo más en tus ilusiones, pero ¿hasta cuándo te vas a detener? ¿Hasta cuándo el engaño que te haces va a tener un fin? Debe tenerlo en algún momento. Y vuelvo al, al ejemplo este que les comenté de mí. Yo sé cómo detener esto, yo sé cómo deshacer esto que estoy sintiendo y que no me gusta. Y de pronto, así como si fuese el mismo pensamiento, pero no quiero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a querer dejarte de atacar tanto, con tanto encono, con tanto odio? Vamos. Ujú. Entonces, si crees que eres débil, si crees que tienes enemigos, lo que no te das cuenta es que tú eres tu propio enemigo. Eres tú tu propio enemigo. Por eso este capítulo se llama La guerra contra ti mismo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esta, se ha vuelto el enemigo de Dios. Y así se teme a Dios al considerársele una voluntad contraria, diferente y aparte de mí. La voluntad de Dios también se va a volver mi enemigo. Y no de buena gana voy a andar diciendo que se haga la voluntad de Dios, porque la verdad no quiero que se haga. Ni entiendo lo que es su voluntad, pero si en lo profundo de mi mente la voluntad de Él está considerada como un enemigo, para mí, yo no voy a querer que se haga su voluntad, voy a querer que se haga la mía que considere diferente a la de. Eso es la guerra contra ti mismo. Qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo. Ujú. No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo. Y así lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo. Y creyendo haberlo logrado, vean, todo esto que dice el párrafo 2 es una dinámica mental. Obviamente la dinámica mental errada, la del ego. Así lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo. Y creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. ¿Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado? Cuando vemos las imágenes en una película, en un documental, en donde sea,
Cuando vemos las imágenes de una guerra, el pleno campo de batalla, vemos cómo unos soldados pues lanzan eh, sus ataques, vamos, con sus armas a otro bando, ¿no? Pero los atacan porque les tienen miedo, porque al enemigo se le teme. Si al enemigo no se le temiera, pues como dije anteriormente, ya la historia habría terminado hace mucho para nosotros, pero al enemigo se le teme, por eso se le ataca. Por eso dice, es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le señala, camina en paz. Aquí está otra idea de una lección. Em, Se me olvida qué lección es. Recorro con gratitud el camino del amor, ¿no? Pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo. Sí, María, ¿vas a comentar la lección? Eh, ¿O qué bueno, adelante? esa es la, la Sí. 195, Ah, que dice ok. que, que el amor es el camino que uno recorre con Corre con gratitud. gratitud. Ujú, Y yo comento esa porque en realidad es una lección que, como digamos, que encendió una luz en mi mente, ujú. porque tenía una idea, por supuesto, equivocada de que uno podía agradecer algo aquí. eh, Cuando se agradece algo del sueño, las ilusiones, Sí, está es separándose, dándole realidad a la separación de Dios. claro. Con Claro. Dios. Y entonces, cuando uno se da cuenta ahí que la gratitud está dirigida justamente a que se ha abierto el camino donde aparece el Espíritu Santo, porque es el amor de Dios ayudándonos. Ujú, ujú. Y entonces uno se va haciendo consciente que esa parte, pues que cualquier gratitud que uno le dé al mundo es darle gratitud al sufrimiento y es algo absurdo. Ajá, ajá, Sí. sí. Entonces, de verdad que esa lección es muy luminosa para un momento dado. Siempre hay lecciones que van abriendo como más camino, todas lo pueden hacer, solo que en uno, en ese programa Ujú, individualizado, uno lo toca más a veces una lección que otra, porque en ese momento logra ver algo que no había visto. ujú. Es correcto. Entonces nos damos cuenta nuevamente que cuando María habla de esto es porque ella tuvo que haber dejado entrar a la razón o al razonamiento. Por eso María llega a esas conclusiones con esa lección. Y seguramente alguna experiencia debió o debe haber tenido ella. Sí, sí, claro, pues ahí de pronto uno se da cuenta de eso, ¿no? Ujú, De que estaba siendo supuestamente agradecido. Es como cuando el canto la oración también el baile dices, en realidad no oras por otro, siempre estás orando por ti mismo. ajá, Porque lo que siempre busca en todas las lecciones y en todo el texto es que recuerde que en realidad, lo acabas también de decir en el anterior, que los pensamientos, ¿verdad? Son uno, ujú, sí, no tienen separación. sí, no tienen separación. Y entonces uno va entrando como por lo menos en la primera fase intelectualmente, pues. Claro, sí, eso es cierto. Uno entra Y, primero en esa fase, sí. y luego viene la experiencia que da lugar a que si tiene, pasaste del entendimiento a la comprensión.
Ajá, Porque, ajá, por ejemplo, en el sueño, todo el mundo entiende que, vamos a suponer, creyendo en el sueño, el médico le dice, fumar hace daño. Entonces, cualquiera que se le pregunte, sí, indistintamente va a decir, fumar hace daño, ajá, pero fumo. Entonces hay una partecita que entiende, pero la que no lleva a la comprensión es porque no lo practica. claro, claro, Entonces, ahí se nota esa pequeña diferencia, ¿no? Que sí. entre la teoría y la práctica no puede haber separación. Ujú, ujú. Y esto es lo Y, que ocurre. y aquí se también viene, yo la tengo en nota en ese capítulo, para el primer párrafo y el segundo, la lección 126, porque la hemos repetido muchísimas veces. Todo lo que doy es Es a a mí mí mismo mismo. quien se lo doy. Ujú, Entonces ahí también nos está otra vez diciendo, crees que estás separado, pero eso no es posible. ujú, Entonces por eso esta guerra contra ti mismo es un capítulo, fíjense, ya está en el 23, sí, bastante avanzado en relación con los primeros, ujú, donde aunque nos dice siempre eso de que no estamos separados y que lo que el ataque que hago a otro en realidad me lo estoy haciendo a mí mismo. sí, Entonces ahí es donde, como dice, empieza a aparecer. Por eso que yo siempre he vivido también la primera etapa de victimismo que tenemos todos. ujú, Todo lo de afuera es culpable, todo lo de afuera es atacante. Y ujú, es que hay ahí una sensación de separación total. ujú, Y ujú, entonces, pero cuando empieza uno a escuchar al Espíritu Santo, empieza uno a decir, no, no es cosa de culpabilidad, yo tengo que asumir responsabilidad, que lo que yo creo que hace, ujú, en realidad me lo estoy haciendo yo mismo. ujú, ujú. Y Y así fíjate, va en ese proceso. sí, y así vamos en ese proceso, exacto, exacto. Por eso también no funciona muchas veces que los estudiantes lean primero las lecciones y las lean así de corrido como si fuese, no sé, el diario, el periódico, o una novela de ficción. Ujú. El razonamiento tiene que entrar en muchos de los pasajes, o si no en todos, porque todo eso tiene que convertirse en práctica. Exacto. Y ya pasas ahí de lo meramente intelectual Ujú. a algo que es pura práctica. Y eso esa es experiencia, porque Ah, pasas a sentir, no solamente a decirlos, exacto, sino a sentirlo. a sentirlo, claro. Sí. Bueno, pues vamos a continuar el párrafo. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le señala, camina en paz, pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo. Y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. La idea de atacar ya no está en la mente, no puedes verla fuera. Camina gloriosamente, con la cabeza bien alta y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera a todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y con esto podemos entender también por qué Jesús, aparentemente en su estado físico, no veía nada que fuera nocivo. Se metía a las cuevas donde estaban la gente apartada, enferma, leprosos, pero él entraba porque no veía nada que fuera nocivo, pues su conciencia de la verdad liberaba a todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y lo que parecía nocivo
resplandece ahora ante su inocencia. No hace nada, no ataca, liberado del pecado y del miedo, y felizmente de vuelta al amor. Los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia. Y esta es la idea de compartir, de que los que se ven ya se ven como seres inocentes, incapaces de atacar. Ese es el compartir que hiciste de tu inocencia. Y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra. ¿Y dónde podría encontrarse sino en los inocentes? No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. El que no permitas eh, tiene que ver nuevamente con tu voluntad, con tu decisión, con tu deseo. Así es como no se permite. No es que no se permita negando eso, sino viéndolo y dándote cuenta que eso es una ilusión o una pequeña interferencia que no te puede arrastrar a la pequeña. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. Todo esto forma parte de la práctica. Si me dicen no permitas, entonces he venido comprendiendo qué significa no permitir. Ah, pues entonces hago eso que se me pide, no permito. Y cuando me dice piensa, solo piensa, cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. Piénsalo. Si me dice aquí piensa, piénsalo. No leas esta línea y te pases a la otra. Detente a pensar lo que se te está pidiendo que pienses. Todo esto es práctica. A mucha gente le, le aburre, se le hace tedioso, se le hace tardado, innecesario la teoría, pero no puedes pasar a una práctica sin tener la teoría de lo que vas a hacer. Mucha Gaby, gente, sí, María, disculpa, sí, sí. me recuerda el capítulo 4, ¿no? En la sección que dice, esto no tiene por qué ser así. Ujú. Y yo en muchas ocasiones en las lecturas le digo, ¿no? En la teoría ya está la práctica, solo que la concretó en la parte de las lecciones. Ujú, Pero todas las lecciones salen de esa teoría y ujú, están claro. dichas, y están dichas allí. Ujú, exacto. Vemos aquí cuántas lecciones hemos podido, por decirlo así, localizar, ¿no? Claro, porque Porque la ya están teoría, aquí, el dar y recibir, la causa y el efecto son uno. son uno. Ujú, Entonces, cuando la lección 108 nos dice dar y recibir es lo mismo, entonces en realidad la teoría y la práctica son son lo la mismo. misma. Sí, claro, claro. Esto yo lo comento mucho, casi siempre, tengo, los grupos que tengo son en línea, todos, pero cuando llego a hacer algo presencial, lo comento mucho porque en lo presencial la gente como que te apura, ¿no? Te dice, a ver, sí, 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 ya basta de teoría, porque eso yo ya lo leí, así es que ya nada más dime cómo hago esto, cómo perdono, cómo paso mi relación especial a Santa, cómo hago un milagro, cómo
Mira, no puedes tener el cómo sin antes tener el para qué. Claro, Y esto nos lo han repetido muchas veces. La única pregunta que te tienes que hacer en cualquier caso, me dice, o en todo caso, es ¿para qué? ¿Para qué quieres saber cómo? claro, Entonces, primero pon el objetivo, el para qué, el propósito, y el cómo llegará con el entendimiento de todo esto. Porque cuando la gente quiere saber ¿cómo hago esto? ¿Cómo perdono? ¿Cómo paso mi relación a santificar? ¿Cómo? Tú nada más dime cómo, yo lo hago. Eso indica que es una mente que quiere saltarse todo un proceso, tomar un atajo, un camino rápido y llegar al para qué. Pero si ni siquiera han establecido el para qué, claro. entonces ¿de qué te sirve el cómo? Y bueno, al menos eso considero yo. No sé si se cumpla, pero considero que eso aterriza mucho a la gente o a la mente que divaga en yo quiero rápido, rápido, rápido. Dime qué hacer, cómo hacerlo. Los aterriza, los baja, los detiene y entonces se dan cuenta que siempre es importante caminar el proceso, andar el camino como se me marca. Nadie se salta procesos en la vida. Busca cualquier ejemplo que tú quieras. Siempre menciono el del niño que empieza a caminar. Ese niño no se salta procesos y de pronto lo ponen a correr en un maratón. No, tiene que aprender a caminar y a caerse y volver a levantarse y volver a caminar y querer correr y golpearse en la pared. Tiene que pasar todo un proceso. Tiene que pasar un proceso la persona que estudia. Entra desde párvulos, desde estas escuelitas de niños pequeños y de ahí va pasando a las siguientes etapas de su educación académica. No pasas a un niño de primaria de pronto a la universidad, porque aunque los hay, la mente no entiende ese El salto. sueño es proceso, Ujú, ahí no estás es. en el tiempo. Exacto. Y la mente no entiende esto, no lo puede entender. Entonces pasa tus procesos como se te van marcando. Yo tuve la experiencia de, en alguna etapa de mi vida, y de hecho muy, muy joven, de saltarme un proceso muy importante, que cuando pasaron incluso años, se detecta entonces un error, porque me había yo saltado un proceso importante, y entonces, si de por sí los procesos, los inicios de los procesos son dolorosos, dice aquí, entonces al darme cuenta, tuve que regresar al principio y entonces fue doblemente doloroso. Fue doblemente doloroso en muchos sentidos, pero ¿para qué quieres regresar al camino que ya debiste haber recorrido? Pues es que no lo recorriste. Y es un ejemplo, nunca se los había contado yo a ustedes, es una situación que empezó cuando yo era muy pequeña, tendría yo como unos 3 años, entre 3 y 4 años. Y yo recuerdo en esos 3 años, 3 y medio, qué sé yo, porque ni siquiera llegaba yo a los 4 años, recuerdo que yo salía pues con mi mamá a algún lado, no sé, a la tienda, a comprar algo, al parque, qué sé yo, no sé. Y yo me acuerdo que ella se detenía siempre en algún puesto de revistas, de periódicos, y se detenía a leer los, los periódicos, los diarios, y se quedaba leyendo ahí, y pues yo nada más veía como diciendo, ¿a qué horas nos vamos? Entonces yo le preguntaba,
¿qué haces? ¿Qué encuentras tú aquí en estas hojas? Y ella me decía, pues estoy leyendo lo que dice aquí, las noticias del mundo, las noticias del país, etcétera. Ah, le dije, estás leyendo, ok. ¿Y cómo se lee? Le dije a ella, ¿cómo se lee? Por ejemplo, ¿qué es esto? Y yo señalaba una palabra de algún titular, digamos. Yo le decía, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué se lee aquí? Y ella me decía, por ejemplo, aquí en México hay un diario que ya no sé si lo hagan físico, pero durante muchísimos años era físico, que se llama El Universal. Entonces yo le decía, ¿qué dice aquí? Y ella me decía, aquí dice él, y en esta otra palabra dice universal. Entonces aquí dice el universal. Y yo me quedaba viendo las letras y decía, ok, aquí dice él, aquí dice universal. Y yo me aprendía las palabras. Entonces cuando yo veía universal en cualquier otro lugar, yo sabía que ahí decía universal. O yo sabía cuando ya decía México, o cuando decía el presidente fulano de tal, ya sabía porque me aprendía las palabras, me las memoricé, todas las palabras, y así fue como yo empecé a leer, o como aprendí a leer, pero yo no sabía las letras, yo no sabía la A, o sea, las vocales y las consonantes, y juntando estas dos forman palabras, cómo suena, cómo se dice, cómo se escribe, eso no lo sabía y nunca lo aprendí, nunca, por extraño que les pueda parecer, nunca lo aprendí. Cuando yo ya tenía 4 años, puedo decirles que yo ya sabía leer casi cualquier cosa. Yo podía ya leer un libro, salvo ciertas palabras que de pronto yo decía, esta palabra no la he visto nunca antes. ¿Qué dice aquí? Y ya me decían qué palabra era, me la aprendía y entonces donde la viera yo sabía que eso decía. Así fue como yo aprendí a leer. Cuando ya tenía yo estos 4 años, ya leía casi cualquier cosa y a los 5 años mi mamá pues se le ocurrió, dijo, tal vez ya la puedo inscribir en la primaria, porque a mí no me metieron nunca a estas escuelitas de niños pequeños, de párvulos, de kinder, no. Entonces a ella se le ocurrió que tal vez yo podía ya entrar a la primaria. Me llevó a inscribir y nos atendió el director de la escuela y dijo, ¿por qué la quiere inscribir si ella tiene 5 años? La educación primaria empieza cuando los niños cumplen los 6 años, los tienen cumplidos y ahí pueden ya inscribirse. Ella tiene 5 años. ¿Por qué piensa que la puede inscribir? Es que ella ya sabe leer. Y el director se dirige a mí y me dice, ¿ya sabes leer? Sí, sí, ya sé. Y tomó una hoja de su escritorio, algún escrito que él tenía ahí relativo a la escuela, asuntos, no sé, administrativos, y me dice, a ver, lee esto. Y le leí toda la hoja, toda completita. Y el director pues sí se asombró un poco. ¿Y saben qué decidió? Dijo, sí, tiene razón, ya puede inscribirse, que entre y pues bueno, va a estar bien. Y entonces yo entré a la primaria un año antes de lo que es normal, digamos, porque sabía leer. Y así se fueron pasando los años de la primaria. Y yo leía, pero se fueron pasando y antes de que terminara la primaria, como en el sexto año, quinto año de la primaria, una maestra pues me pide leer algo que ella había escrito en la pizarra. Yo no sé cómo fue este asunto, no lo puedo ni recordar ni imaginar cómo fue, pero entonces la maestra algo detectó de que yo tenía algún error en lo que leía. Algo vio. Y me dijo la maestra, sí, tienes razón, esto dice aquí. Pero ¿por qué sabes que esto dice aquí?
Y en ese momento como que me explotó algo en la cabeza. Pues, ¿cómo que cómo sé? Pues, porque eso dice. La maestra me decía, sí, ya lo sé que eso dice. Estás en lo correcto, eso dice. Solamente quiero que me digas por qué dice eso. ¿Por qué sabes que eso dice? ¿Qué te hace saber que eso dice? No le supe responder, evidentemente, no supe contestarle. Y le dije, pues no lo sé, yo solo sé que esto dice. Y ahí la maestra, fíjense, ya en quinto o sexto año de primaria, la maestra se dio cuenta de que yo no había aprendido como todos los niños aprenden a leer. Y entonces, en sexto año de primaria, me puso a aprender a leer y a escribir, porque no sabía. Todo el proceso, como yo ya leía, todo el proceso, yo dije, ¿para qué me enseñan esta letra y luego esta letra y esta y que dice mamá? No, eso yo ya lo sé, no lo voy a hacer. Y no lo hice. Entonces, esta maestra detecta esto y estando en el mismo año de sexto, me regresa a ella al principio y me pone a aprender a leer y a escribir, porque no sabía. Entonces, ¿ven lo que ocurre cuando uno se salta los procesos? Claro que tal vez no fue un proceso que yo conscientemente decidiera. Y tal vez mi mamá no lo hizo por maldad o por decir, la voy a hacer que se salte un proceso, no. Pero pues yo aprendí a leer así, pero me salté un proceso muy importante. Entonces, al regresar al inicio, pues obviamente es doblemente doloroso, porque doloroso en todos sentidos, porque ahora los niños grandes o de mi edad, pues se burlaban de mí. Ay, ella está apenas empezando a aprender a leer y a escribir. Y todo eso duele. Es lo que ahora le llaman bullying, ¿no? Muchas cosas duelen en ese sentido. Entonces, vean la importancia de no saltarse los procesos. Y este curso se trata de procesos. El perdón es un proceso. La relación de especial a santa es un proceso. El desarrollo de la confianza que hemos leído en el manual para el maestro es un proceso. Todo aquí es un proceso. Por eso aquí los atajos y los caminos fáciles y rápidos no funcionan para la mente. Y bueno, perdón por haberme puesto a comentar esto que me No, tardé está algo. muy bien. Eso está muy bien. Es que fíjese que eso del proceso es de lo que se habla aquí en el sueño, de madurar. Exacto. Entonces la madurez tiene su momento para ver más allá algo que no se ve en el anterior mm, fase o Pase. condición. Ujú, ujú. Un ejemplo sencillo, si una niña de 10 años sale embarazada, Claro. entonces aparentemente el cuerpo puede desarrollar un niño, pero la psiquis de esa niña Ujú. no está preparada para eso. Claro, claro. Es que lo podemos ver en tantos ámbitos en donde nos Sí, saltamos procesos. ajá, Claro, exacto. claro. Y a partir de aquella vez que les cuento y que ya reinicié, digamos, o mejor dicho, inicié el proceso correctamente de aprender a leer y a escribir, y les digo que fue doblemente doloroso porque ahí me di cuenta de que no solamente en la lectoescritura, sino en cualquier otras áreas de lo académico, las matemáticas, todas las materias o asignaturas, pues evidentemente yo tenía problemas. Claro que tenía problemas de comprensión, de razonar. Pues claro, mi mente se había saltado un proceso importantísimo, importantísimo. Entonces, lo mismo le pasa a la mente
en una relación que parece que crees que quieres sanar y lo quieres rápido, ya, como arte de magia, que si hoy en la mañana era una relación especial, hoy en la noche sea una relación santa, ya, eso lo quiero ya, automáticamente. Eso no pasa, nunca. Sí, Mariana. Sí, además de todo lo que dijiste respecto de los procesos, que bueno, estoy totalmente de acuerdo. Retomando lo que hablaba, lo que leíamos antes, Ajá. de que es necesario, ¿cómo? No, nada, te escucho. Ah, de que es necesaria una experiencia, ¿no? ¿Mm? Entonces pensaba en eso porque nosotros como que hasta en las cosas más triviales creemos que porque las entendemos las podemos experimentar en el cuerpo, en el caso del mundo, ¿no es cierto? Pero es como que ya lo entendí y yo pensaba en ejemplos tontos, ¿no? De mi cotidianeidad, por ejemplo, en mi clase de danza. La profesora me explica toda una serie de pasos sencillos y yo le digo, sí, está perfecto, lo entendí. Ahora cuando lo quiero hacer digo, no, para cómo era para la derecha, era para la izquierda, era porque no lo experimenté, Ujú, simplemente lo miré y dije, ah, sí, sí, está clarísimo. ujú, correcto. Eh, y con eso pasa, te decía, estoy tomando clases de dibujo, lo mismo, o sea, te explican proporciones muy sencillas, esto es así, esto es así, ah, muy lindo, ahora cuando lo quiero hacer yo, no queda igual, No, ¿no? claro. Hasta que lo repito un montón de veces. Entonces, acá lo que necesitamos es tener una experiencia de todo esto que nos explica el curso y no hay otra manera que no sea experimentándolo. Por más que lo Claro, entendamos, que nos claro. quede clarísimo, que nos parezca súper lógico, no hay otra forma porque eh, digamos que aprendemos de esta manera, ¿cierto? O sea, es la forma que tenemos en este mundo ilusorio supuestamente de aprender. Ujú, ujú. Eh, y es lo que tenemos que usar, ¿no? O sea, para aprender a perdonar en este caso, ¿no? Pero es el elemento que tenemos para aprender. Sí, correcto. Claro. Por eso tampoco es, mucha gente lo toma como aburrido y como que ya no tengo que hacerlo, pero por eso están los repasos en las lecciones. Claro, Hay 6 sí, repasos y la gente se los salta, ¿eh? No se deben saltar los repasos, pero, claro. pero bueno, vamos todos en diferentes fases o en diferentes niveles de, de, de aprendizaje y, y bueno, pues tal parece que también el que se lo salta, pues así toca, que se lo salte, ya entenderá, ya comprenderá por qué no. Y regresar, como les decía con mi ejemplo, regresar al principio, entonces ahora va a resultar doblemente doloroso porque si de por sí el principio era doloroso, dice el curso, pues ahora va a ser doble, porque, porque ya entran en juego otros mecanismos mentales que, que te van a hacer resistirte a eso. Es muy importante, Sí, de verdad, sí. que también es doloroso el hecho de que uno cree que ya lo debería saber, ¿no? O sea, es como que, Ujú, digamos, uno pasa de, uy, qué bueno, sé todo esto, a decir, no, en realidad no lo sé, ¿no? Entonces, claro. es un golpe ahí al ego. Ujú, Eh, sí, por ejemplo, antes cuando leíamos el tema bueno, al principio de este capítulo, ¿no? Que habla tanto del miedo, o era el anterior, ujú, eh, que yo, por ejemplo, o sea, a mí me pasa que yo vivo con miedo, o sea, permanentemente. Puedo estar pensando en algo que me da miedo o puede estar como de fondo, ¿no? ¿Viste? Como ujú. la radio del vecino. Bueno, pero está permanentemente, todo el tiempo. Eh, y, y bueno, y cuando lo registro, ¿no? Y hago el proceso de perdón, a ver, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué, o sea, qué? Eh, es,
es como que intelectualmente llego, pero inmediatamente me vuelvo a disociar, ¿no? O sea, Ajá. es como que no lo puedo aplicar. Es lo mismo que me pasa en la clase de danza. Lo veo y digo, ah, sí, lo entendí perfecto. Y cuando lo quiero repetir, no sé para qué lado era, cuántos pasos. Se me borra, así. Sí. Eh, entonces, bueno, sí, ahí evidentemente hay un mecanismo de defensa que está funcionando Ujú, ujú, ujú. bastante bien. Eh, pero, pero bueno, nada, o sea, es como que si, o sea, si yo me quedo en el decir, bueno, ya lo entendí, entonces lo dejo ahí porque ya lo entendí, nunca voy a avanzar, o sea, va a Nunca voy a quedar avanzar. siempre ahí. Ujú, nunca Es- voy a avanzar. Sí, sí, sí. Sí, por eso aquí leíamos anteriormente, no sé, aquí en el párrafo 2, qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo. Es una dinámica de verdad muy extraña la que ocurre en la mente, pero si recordamos también este pasaje que María nos comentaba hace rato de que esto no tiene por qué ser así, eso me va como destruyendo muchas cristalizaciones en la mente, como que me las va disolviendo, se caen, aunque sea poco a poco se caen y yo tengo más claridad para ver. La gente quiere llevar el común, no, nuevamente vuelvo a decir que no todos, pero es común que la gente quiera llevar este curso al mundo. Y al mundo físico, al mundo de la forma. Este curso no es para eso. Este curso es para la mente. Pero nadie quiere explorar ahí. Nadie quiere meterse ahí. Y tienes que meterte, como dice Wapnick. Alguien tiene que meter las manos al pango. Y no va a ser otro. Tienes que ser tú, mételas. Y ensúciate hasta el último pelo de la cabeza. De ahí viene la limpieza. Pero tienes que empezar y tienes que empezar entrando, no yéndote afuera. Gaby, Sí, Mari. eh, el detalle es que la mente, el decisor está muy identificado con el ego. Ujú, Luego, como está identificado con su sistema de pensamiento. Entonces, por ejemplo, es evidente que lo central del sueño es la separación claro. y por eso todos los aspectos son vistos como separados, todos. Mm, ujú, Entonces, un ejemplo que están colocando, ¿no? Eh, eh, la teoría, yo veo hacer algo y digo, parece fácil, lo voy a hacer, pero a lo que lo vaya a hacer, si es la primera vez, como dicen todo, ese es el momento difícil. ujú, Entonces yo vengo y me estudio muy bien la teoría, por ejemplo, para manejar un vehículo, ¿no? Un carro ujú, o ujú, una bicicleta o una computadora, pero cuando inicio llevar ese aspecto que creo comprender o entender y lo quiero ejecutar, entonces allí surge el hábito que ya está en la mente, en esa parte de la mente, de que eso está separado. ujú, ujú, Si no fuese que eso pesa tanto, pues estaríamos en el otro lado donde la cosa es que la teoría y la práctica son una, el dar y recibir son una, pero uno quiere, aquí la experiencia es cuando uno mira dar y recibir automáticamente, es un aprendizaje mm, automático, en este ujú, caso ujú, es entre el dar y el recibir hay una separación. claro. Por ejemplo, cuando están así que cuando piensa algo, cree que le va a ocurrir al otro, cuando en realidad yo empiezo a sentir los efectos del dar y recibir, que se llama pensar y sentir automáticamente. Ujú, ujú, claro. Fíjense que un ejemplo, ¿no? Eh, una pareja,
el esposo acostumbrado a llegar y saludar con cariño y ponerse a conversar con su esposa y ta. Pero un día no hace eso. Ujú, Y entonces sube al cuarto o va al cuarto y empieza la mente a suponer ujú, cuáles son las razones para ese cambio. sí, Y entonces empieza, ¿será que ya no me quiere? ¿Será que tiene otra? ujú, ¿Será que tal cosa? Y así va inventando. ¿Y ujú. quién se va sintiendo mal? La que piensa. Entonces demuestra que el dar y el recibir no están separados, pero en esta parte de la mente te dice que sí. Ujú, ujú, te dice Y nuestro aprendizaje en el sueño, en la ilusión, es de separación. ujú, sí, Ahora estamos recordando que eso que creemos separado, eso es como cuando nos explica el maestro y el alumno, la enseñanza y el aprendizaje, el terapeuta y el paciente, ujú, todo visto aquí nos lo explica porque lo vivimos, esa es la experiencia, entre comillas, que tenemos aquí. Todo está separado. ujú. Y ahora viene el proceso de recordar que en verdad nada de esto ha ocurrido porque la separación no puede ocurrir. Claro, claro. De hecho, eh, el que nosotros estemos leyendo esto parece como si algo externo a mí me estuviese diciendo esto. Y yo tengo que asimilarlo, comprenderlo, integrarlo, etcétera. Y no hay nada afuera que me esté diciendo esto a Yo mí. estoy sintiendo que el maestro está separado de mí. Exacto, exacto. Esto es algo que está ocurriendo dentro. Yo me estoy diciendo esto a mí mismo para recordarlo porque yo creía otra cosa. Entonces aquí también vemos la integración. Esto es mío. Esto es algo que me estoy diciendo yo. Y cuando me habla de la dinámica del ego, esto también es algo que me estoy contando yo. Es la Sí, vieja película que me estoy poniendo todo el tiempo para verla. Pero esto así. también me lo estoy contando yo. Por eso el cuento es de dónde lo digo, desde la separación o Ujú, la... ujú, claro. Y eso desde dónde lo digo, desde dónde me lo digo, Ujú, es esa parte que a mí me corresponde ver, que a mí me corresponde darme cuenta. ¿Desde dónde me estoy diciendo esto? exactamente. Sí. Bueno, pues después de todo este paréntesis, para poder entender esa parte de los procesos y la unidad y que todo es lo mismo, ¿verdad? Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la línea 3. Piensa, cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que puede ejercer la culpa. ¿Despreciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. Y como pensamos, eh, como dice María, como pensamos en la dualidad y en lo separado, cuando nos dicen despreciarías el cielo por causa de estas insignificantes distracciones, tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. Entonces nuestra mente inmediatamente va a buscar un lugar físico. No es ningún lugar físico, es adentro. Ahí está el cielo que desprecias por causa de insignificantes distracciones. Y también las insignificantes distracciones también están ahí. Tu propósito no se aviene con ninguna clase de pequeñez. De ahí que no se avenga con el pecado.
No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. No permitamos que la mente se autoengañe, que creas además que es posible engañarte, que creas que es posible tener una guerra contigo mismo. Eso es eso. No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. Su gloria está más allá de toda pequeñez, al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad. No dejes que el tiempo enturbie tu visión de Él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino más bien ayúdalo a que la supere. Nuevamente, es esta mente diciéndose a sí misma esto. Es muy extraño, vamos, cuando no hay algo de comprensión, obviamente es muy extraño todo lo que ocurre en la mente. También cuando yo era pequeña, cuando yo era una niña, yo pensaba, fíjense que curioso, ¿no? Qué particular, qué singular. Yo pensaba que, que la parte, no sé si en ese tiempo yo le llamaba mente, pero que la parte con la que yo pensaba, con la que yo tenía pensamientos, esa parte tenía dos aspectos. Tan pensaba que tenía dos aspectos que yo me hablaba a mí misma, porque además siempre he sido muy introvertida, muy ensimismada, no me gusta mucho como exteriorizar. Yo me hablaba a mí misma, pero como si fuéramos dos. Yo me decía, a ver, Gabriela, ve cómo son las cosas, como si otra le estuviese hablando a Gabriela. Y luego Gabriela le contestaba a esa otra. No es que no puedo tal cosa. No, Gaby, sí puedes, sí puedes. No, me da mucho miedo. O sea, había como un diálogo entre dos y no hay tales dos, sino que hay estas dos partes aparentes de la mente que se están hablando a sí mismas, le están hablando a la mente. Y esto es lo que estamos encontrando aquí. Esto que leemos ahora, me lo estoy diciendo yo. Eso es la disociación que trabaja incluso el mundo de la psicología. Ujú, ujú. Psicología entiende que sí, es más, no solo en dos, Sino sino en en muchos. ujú. Ujú, ujú. Y eso era algo que a mí me ocurría, y bueno, yo pensaba que solo a mí me ocurría, y yo nunca lo comentaba con nadie, o sea, yo nunca les decía a mis papás, fíjate que me hablo a mí misma de esta manera. No, eso yo lo vengo pensando ya ahora, adulta, ¿no? Y entonces cuando me dice aquí, no lo dejes solo y atemorizado en su tentación, es esta parte que le habla a la otra para decirle esto. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia. Pues ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? A menos que haya esta disociación de la que hablábamos. ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo temible y percatarse de que la gloria del cielo refulge en él? No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. Dar y recibir son lo mismo. Y cuando dice no hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti, entonces entiendo esto que comentaba, ¿no? Es que este libro que tanto me gusta y que tanto estudio, es que ni siquiera está fuera de mí, está dentro.
Y si esto está dentro o está en mí, forma parte de mí, ¿cómo no formaría parte de mí lo demás que parece que veo afuera? Tiene forzosamente que formar parte de mí. Así puedo llegar a comprender o a tener la experiencia del sentido de unidad, todo lo que se me ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón. Y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. El ego o ese sistema de pensamiento inventado por la propia mente que se consideraba pecaminoso, separado y separatista, ahora pasa a formar parte del cielo, de la mente recta o de la mente que Dios creó. El ego no se destruye, no se le ataca, no se le dinamita para que vuele en pedazos, no nada con él. Solamente va a ir pasando a formar parte de aquello a lo que siempre perteneció. Y eso es llegar a comprender todo lo que se me ha dado. Es eso mismo. Y todo lo que consideraba pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Y esta pregunta nuevamente se reflexiona, nos detenemos realmente a pensar, ¿y podría entonces otra cosa ser más importante para mí que mí mismo? Pues he aquí tu salvación y tu libertad. Y estas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Cuando están fragmentadas no se pueden reconocer. Y con esto terminamos la introducción de este capítulo. Vamos a entrar a la sección 1, las creencias irreconciliables, que veremos el próximo lunes. Bueno, habíamos comentado de eh, revisar este tema que pueden que estén escribiendo o no y comentarlo. Si tenemos el tiempo y si se da la oportunidad, leeremos la sección 1, las creencias irreconciliables, y si no, lo dedicamos para hacer los comentarios pertinentes a lo que hemos venido integrando acerca de la relación. Sí, ¿Ok? muy bien. Entonces voy a dejar de compartir y nos despedimos. ¿No? Bien. Pues muchas gracias, chicas. Miren, estaba aquí Carmen, se salió seguramente por alguna razón. Ya les dejaremos su clase grabada, que no ha podido entrar Olga ni Ana. Y voy a detener la grabación.